es una realidad que la construcción con madera despierta cada vez más interés entre todo el mundo, entre los técnicos que nos dedicamos a la construcción, las propias constructoras, pero también las administraciones, el sector público, que de hecho creo que ha sido algo importante, el interés que está mostrando el sector público, y también el cliente final, ese cliente particular que se quiere hacer su propia casa o incluso un promotor para luego vender esas viviendas. Todo el mundo parece mostrar un evidente y mayor interés en la construcción con madera. Y lo que ha ocurrido es que los planes de formación de las universidades, de arquitectura, de ingeniería y demás, durante ciertos años no estaban contemplando esa construcción con madera. Entonces nos encontramos con un interés en la sociedad por construir con madera, pero muy poquitos técnicos especializados en la construcción con madera. Entonces, precisamente lo que nosotros pensamos, nuestra visión siempre fue que era necesario que todos estos agentes implicados en el sector de la construcción conociesen las características particulares que tiene este material para incorporarlo en los proyectos con garantía de éxito. Como comentamos al principio, yo creo que cualquier agente implicado en el sector de la construcción sacaría provecho del curso. Lógicamente, el curso intenta ser bastante amplio en su planteamiento, por lo tanto hay algunas clases que son algo más técnicas y clases que son más de principios básicos. Lógicamente, quien no tenga un interés desde el punto de vista técnico, igual esas clases se le hacen un poco más pesadas, pero intentamos que aún así sean interesantes y provechosas. Y de alumnos de otras ediciones, el curso lo han realizado también jefes de obra de constructoras sin ser técnicos, lo han realizado carpinteros, lo ha realizado personal que ya trabajaba en alguna industria de fabricación de productos derivados de la madera y quería profundizar un poquito en el comportamiento del material. Y en general todo el mundo saca cosas positivas del curso. Lógicamente, siempre cada alumno va a tener un interés particular en parte del contenido del curso, pero yo creo que es útil en realidad para cualquier persona que quiera utilizar la madera en construcción. Ese interés que se ha despertado evidentemente en todos estos agentes que indico viene por distintas vías, pero una de ellas, una de las más importantes, es precisamente ese cambio de mentalidad en la sociedad de intentar ser cada vez más sostenibles en todos los ámbitos, desde el punto de vista de la movilidad urbana, los transportes, reciclaje, reducción de consumo de plásticos, etcétera, etcétera. Y eso, llevado a la construcción, nos conduce muy de la mano a un material natural como es la madera, con todas las ventajas ambientales que tiene. Sí. Entonces, ese interés en ser más sostenibles es el que nos encamina a intentar construir más con madera, y ese intentar construir más con madera nos lleva a que necesitemos técnicos especializados en construcción con madera. Bueno, a ver, realmente con la madera tenemos una ventaja muy grande, que es un material renovable si se gestiona correctamente, ¿no? Al final, pues es un material que se fabrica solito en el monte, con el agua que coge del suelo, con la luz del sol, y además él mismo, mientras crece, va fijando el CO2 de la atmósfera dentro. Entonces, si nosotros lo utilizamos en un edificio para construir, pues ese CO2 va a quedar almacenado, ¿no?, en la estructura del edificio durante toda la vida útil del edificio. Y esto solo nos lo da la madera. Entonces, claro, al final, pues todas las directrices que empiezan a aparecer ahora sobre menor uso de carbono en la edificación, pues la madera al final ayuda, ¿no? El trabajar con madera nos ayuda en ese sentido. Y luego también hay otra cosa que nos da la madera, que es también una ventaja, que es que tiene una baja conductividad térmica, es decir, nos ayuda a aislar de forma más fácil. Y con la madera también es mucho más fácil resolver puentes térmicos. Con lo cual, utilizarla para construir edificios que, además de almacenar carbono, ayuden a que sea más fácil mantenerlos a una temperatura de confort, pues eso nos permite diseñar edificios de alta eficiencia energética de forma mucho más fácil, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues un poco la sostenibilidad va a ir por esas dos vías. Y esto sí que lo vemos en el curso, pues hay dos clases específicas, una sobre el tema del almacén de carbono, que os he introducido ahora un poquito, y luego otra del uso de la madera, la presencia de la madera en los estándares de construcción de edificios de consumo casi nulo. Los dos empezamos con el gusanillo de la construcción con madera desde la carrera. Pablo es ingeniero de montes y yo soy arquitecta. Y bueno, pues yo de hecho durante mis años de carrera
ya me empezó a gustar la construcción con madera, y ahí lo que me pasó es que me di cuenta de que justo el plan de estudios de arquitectura por aquel entonces abordaba la madera de forma súper tangencial, o sea, se daba si querías pues en alguna optativa así como muy de soslayo. Entonces yo aproveché mi proyecto de fin de carrera para desarrollar un edificio íntegramente en estructura de madera, un poco para poder profundizar sobre el material por mi cuenta. Y nada, y como pues me gustó la experiencia, al terminar la carrera hice un máster de estructuras de edificación, donde ya se veía algo la madera, pero se seguía viendo un poquitín también de forma tangencial. Y después de ese máster, cursé el máster de Ingeniería de la Madera Estructural en PEMADE, donde ya sí por fin pues conseguí adquirir esos conocimientos para poder empezar a desarrollar proyectos de arquitectura con madera pues con suficientes garantías, ¿no? Y realmente, bueno, pues el desarrollar este curso de construcción con madera ha sido un poco, pues, ver qué formación necesitaba yo casi en aquel entonces, ¿no? O sea, enfocarlo un poco de cuáles son los conocimientos que a mí me hubiese gustado tener en el momento de abordar ese proyecto inicial que yo hice en el fin de carrera, pues para poder hacerlo con un poco de confianza, ¿no? Entonces fue un poco el motivo de este curso también. Bueno, el curso es sobre todo, y enlazando con lo que ha respondido María, es una introducción al uso de la madera como material en la construcción. Aporta todos esos conocimientos básicos que creemos que hay que tener previamente antes de empezar a desarrollar un proyecto de construcción con madera. La madera es un material muy particular, tiene unas características muy particulares que hacen que no se deba abordar como una construcción con otro sistema constructivo, en acero, en hormigón o lo que sea. Evidentemente, ninguno de esos proyectos se pueden abordar sin conocimientos previos, pero en el caso de la madera hay una serie de conocimientos específicos del material que es súper importante tener en cuenta antes de empezar a abordar los proyectos, porque si no, luego es seguro que vamos a estar cometiendo algún error que pueda derivar en un problema de durabilidad, un problema incluso aunque sea meramente estético, un problema estructural. Todos esos conocimientos básicos creemos que es de vital importancia que los tenga la persona que está implicada en la construcción con madera desde el primer momento. Es un material que no nos admite cometer errores parciales y que luego se vayan resolviendo sobre la marcha. Siempre decimos que la madera exige excelencia, que es una frase así quizás un poco pomposa, pero nos referimos con ello a que pequeños errores de diseño que en otro material pueden suponer simplemente pues, una pequeña degradación, un pequeño fallo estético o simplemente que no está todo lo bien que podría ser, en madera sí que pueden derivar en un problema de mayor calado, un problema más importante. Entonces, por eso creemos que es súper importante abordar la construcción con madera desde este enfoque. Primero vamos a adquirir los conocimientos básicos y luego ya el alumno que quiera profundizar en otras partes de lo que compone la construcción con madera, que sería pues, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de los acabados estéticos, tanto para interior como para exterior, tendrá ya esas herramientas de base para luego poder profundizar y desarrollarse en una vía en concreto. Pero no nos parece adecuado intentar abordar, por ejemplo, el cálculo estructural en madera sin tener todos estos conocimientos básicos de anatomía del material, de por qué el material se comporta de cierta manera. Pues justo es uno de los mitos que vemos en el primer módulo, porque al final pues la construcción con madera lo que tiene es que tenemos que romper muchos tabús, ¿no? Muchos mitos que tenemos preconcebidos en la cabeza, y que hay cosas que sí que tienen una base real o pueden estar cimentadas sobre algo de cierto, pero justo en esto, realmente si hay una gestión forestal sostenible, o sea, una gestión del recurso forestal, de los bosques, adecuada, mediante pues, sellos de certificación, temas de trazabilidad y tal, es un recurso infinito, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sí que lo abordamos de una forma un poco más específica en el curso para que también los alumnos tengan esas herramientas
para poder abordar estas preguntas, ¿no? Que también pueden venir de parte de pues, sus clientes, la administración, etcétera. Y nos parece importante también pues, ver realmente si hay algo de cierto o hay de verdad. Hay algunos países en los que pues, pueda haber más probabilidad de madera que proceda de talas ilegales y tal, entonces en el curso les damos también las herramientas para que sepan un poco distinguir todas estas cosas. A ver, realmente, bueno, el proyecto de fin de curso es para abordar proyectos, bueno, un proyecto práctico, ¿no? Nosotros ponemos un marco para que sea más sencillo y nada, y cada uno de los alumnos pues lo adapta a un proyecto real, entonces realmente es desarrollar un proyecto práctico de construcción con madera. Sí, algunos de los alumnos lo desarrollan desde el marco teórico, es decir, se les ha planteado un enunciado y desarrollan ese enunciado, pero sí que en casi todas las ediciones hay algún alumno que lo lleva a una situación real, de porque él tenga o su familia tenga una finca en alguna zona y tengan intención real de construir allí pues una segunda residencia para vacaciones o un pequeño negocio hotelero con algunos apartamentos y demás. Entonces sí que suele ser habitual que en cada edición haya pues al menos 2 o 3 alumnos que este proyecto, este trabajo final, lo enfoque ya desde un punto de vista de muy puesta en realidad. Siempre intentamos que sea un proyecto que se pudiese ejecutar realmente y algunos alumnos en concreto sí que tienen la intención de desarrollar el proyecto de ejecución a partir de este curso y de este trabajo final. Nosotros, de hecho, algo que siempre les recomendamos a los alumnos durante el curso, y de hecho tenemos algunas clases donde les explicamos qué tipos de productos de madera y derivados de la madera se encuentran en el mercado, y siempre les propongo un ejercicio práctico que me parece muy interesante, que es que visiten algún almacenista, algún aserradero de los que tengan en la zona, porque es una realidad que la madera, aunque hablamos del material madera como un material, realmente hay muchísimas especies de árboles y muchas de ellas se utiliza su tejido, su tronco, su madera, para la construcción, y entonces van a ser muy distintas las especies que utilicemos más habitualmente en Europa y las que usan en países de Latinoamérica, incluso entre países, aunque geográficamente estén cercanos, por una cuestión de tradición y de cultura, en algunos están acostumbrados a utilizar ciertas maderas y en el país de al lado otras. Y eso la forma práctica más sencilla de que el alumno se ponga en contacto con la realidad es visitar estos almacenes y que les digan, pues aquí de madera que podamos usar para uso estructural te podría suministrar estas 2 especies, esta la tengo hasta tales dimensiones para que puedas calcular la estructura y llego hasta largos de tanto. Es la mayor puesta en realidad, es algo que les proponemos y sí que muchos alumnos luego intentan integrar esto en el proyecto y especificar, pues he visitado tal aserradero y por lo tanto voy a utilizar esta especie de madera que tengo disponibles en estas secciones en la estructura. Y la realidad es que en la práctica me parece de lo más potente y de lo más útil que puede hacer un alumno a la hora de abordar el trabajo de este tipo. Porque efectivamente no valdría de mucho que un alumno de algún país de Latinoamérica desarrollase el proyecto con un planteamiento de especies y de secciones y demás, de algunas de las que tenemos más habitualmente disponibles, por ejemplo, aquí en España, donde nos encontramos nosotros, porque si luego fuese a intentar ejecutar ese proyecto en realidad, sería imposible, no tendría posibilidad de suministro. Yo creo que también cabe mencionar en cuanto a normativas, lo digo porque también a veces es una pregunta que aparece, bueno, el curso está desarrollado, porque algún contexto había que darle, considerando el marco normativo a nivel europeo. Pero siempre intentamos dar también alguna pincelada de normativas de otras regiones, también para que los alumnos que están en otros sitios las conozcan. Y aún así, cuando abordamos normativa, lo que intentamos es no ceñirnos a qué dice párrafo a párrafo una normativa, sino intentar explicar cuando una normativa nos hace referencia pues, a ciertas expresiones para comprobación de secciones o ciertos coeficientes de seguridad que hay que considerar en la madera, etcétera, etcétera. Lo que intentamos es explicar el principio teórico de por qué la normativa nos está diciendo eso, porque si entendemos eso, como son aspectos que son intrínsecos a las características del material, esos principios van a estar recogidos también en las normativas de los distintos países. Lo que pasa es que igual el coeficiente que aquí llamamos KMOD, igual la norma chilena le quiere llamar KX, como sea, pero lo importante es entender
qué nos está diciendo ese coeficiente y por qué es importante en la madera por sus características. Intentamos enfocar así para que sea lo más universal posible sin tener que repasar normativa la de cada país, que sería básicamente imposible. Claro. Realmente nosotros durante el curso enfocamos justo el módulo 2, el curso está dividido en 3 módulos, pues el módulo central abordamos un repaso de todos los sistemas constructivos en madera que se utilizan actualmente para que los alumnos sean capaces de elegir cuál es el que mejor encaja en su proyecto y les explicamos los principios de funcionamiento de cada uno de ellos, es decir, qué es lo importante, cómo funciona globalmente ese sistema estructural y demás, ¿no? Tanto CLT, pues estoy hablando de entramado ligero, entramado pesado, o sea, hacemos bueno, para que entiendan cuál es el horizonte ahora mismo de la construcción con madera, ¿no? De todas las posibilidades que existen a día de hoy en el mercado. Y bueno, a ver, importante también recalcar que realmente esto no es un curso de cálculo estructural, ¿no? Entonces, hablábamos de ejercicios prácticos, no abordamos ejercicios de cálculo prácticos de ninguno de los sistemas, sino que el objetivo es explicar esos principios que debe considerar el arquitecto en las fases iniciales, es decir, proyectar desde el conocimiento de la estructura, ¿no? Para que estructura y arquitectura puedan ir en sintonía y para integrar la estructura de madera en el proyecto sin que luego haya pues, problemas que tengan una difícil resolución estructural o incluso pues, que al final todo se puede solucionar de una mejor forma u otra, pero lo que estamos es haciendo proyectos lo más sostenibles, lo más eficiente posibles y eso también quiere decir que sean lo más económico posibles desde el punto de vista de relación arquitectura con estructura, ¿no? Entonces, realmente un poco el objetivo es ese, ¿no? Que sepan bien cómo funciona para que luego puedan proyectar edificios que estén bien pensados. Realmente lo más gratificante es cuando te escribe después de mucho tiempo pues un alumno de las primeras ediciones, ¿no? Que nos pasó para decirnos que justo gracias a haber realizado el curso pues pudo especializarse en construcción con madera y pues había conseguido un puesto de trabajo en una empresa del sector de la construcción en su país, con lo cual, bueno, pues realmente eso para nosotros es casi el objetivo del curso. Entonces, ver que ya alumnos te contactan, se acuerdan de esto y te lo cuentan, pues es como, oye, pues esto sirve, ¿no? Funciona.